En mi vida anterior, la empresa de Jason Miller estaba al borde de la quiebra. Su mayor rival vino a mí con una propuesta para unir fuerzas y hacerse cargo de la compañía de Jason. En aquel entonces yo todavía era ingenua y creía en el amor puro, así que lo rechacé en el acto. En cambio, decidí ayudar a Jason a superar su crisis. Acordamos comprometernos después de que todo estuviera resuelto. Pero el mismo día en que íbamos a discutir nuestro compromiso, Jason me empujó desde un edificio alto. Me hice añicos y me convertí en un montón de carne rota. ¡Qué cruel traición a cambio de mi bondad! Todo esto solo para obligarme a casarme con él. Preferiría vivir en la pobreza toda mi vida que pasarla atrapada en su mundo podrido y empapado de dinero. No fue hasta ese momento que me di cuenta de que Jason nunca había abandonado a su supuesto primer amor. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el día en que la empresa de Jason enfrentó su crisis. Así que cuando Hudson Ford, su archirrival, volvió a hacerme la misma oferta, simplemente sonreí y dije, claro, podemos trabajar juntos. Pero Jason seguía siendo mi querido amigo de la infancia. Le envié un mensaje, paga más, Jason. Ven a recogerme. Estoy acorralada por cobradores de deudas en el edificio de tu empresa. Es extremadamente urgente. Entonces sonó mi teléfono. La persona que llamó fue Jason Miller, mi amigo de la infancia y la persona que había amado en secreto durante años. Hace una hora, si me hubiera llamado, habría dejado todo y habría corrido hacia él sin pensarlo 2 veces. Pero ahora, rechacé la llamada tranquilamente, miré al hombre sentado frente a mí y le guiñé un ojo. Señor Ford, ¿no acaba de decir que quería hacerse cargo del grupo Miller conmigo? Seguro que tiene un apetito atrevido. Hudson Ford se sentó frente a mí con ambas manos cruzadas sobre la mesa, exudando elegancia y tranquila autoridad. Señoritas Chai, este es un trato muy atractivo, ¿no cree? Por supuesto que lo era. Jason no era más que un fracaso que no podía lograr nada. En apenas 2 años, había logrado arrastrar al otrora prestigioso grupo Miller, de líder de la industria a un desastre que quemaba dinero. Pero incluso una bestia moribunda todavía tiene carne en sus huesos. Aunque la empresa había caído, aún contaba con recursos valiosos en los que valía la pena invertir. Si unía fuerzas con Hudson ahora, podríamos aplastar a Jason juntos. Sería una decisión mutuamente beneficiosa y sin inconvenientes para ninguno de los dos. Con ese pensamiento, sonreí levemente. Su oferta es ciertamente tentadora, señor Ford, pero a veces la lealtad significa más que las ganancias. Hubo un destello de decepción en los ojos de Hudson cuando preguntó, entonces, ¿me está rechazando? Golpeé suavemente la mesa. No, lo que quise decir es que estoy dentro, pero Jason es mi querido amigo de la infancia, así que suba el precio. Mientras negociaba con Hudson Ford, Jason me llamó sin parar. En menos de 30 minutos, ya tenía más de 100 llamadas perdidas. Hudson miró la pantalla y esbozó una sonrisa sutil, apenas unos pocos píxeles de movimiento en sus labios. Recogí las llaves del coche, hice un pequeño gesto con la mano y dije, con mucho gusto, estoy haciendo negocios. Espero noticias mías pronto. Hudson no dijo nada. Conduje hasta el edificio del grupo Miller y observé desde la distancia. Los cobradores de deudas y los funcionarios bancarios habían rodeado completamente el lugar. No había ni siquiera un hueco por donde poder pasar. En ese momento, el nombre de Jason apareció nuevamente en mi teléfono. Su voz temblaba. ¿Estás aquí? Lo estoy, respondí. Pero hay demasiada gente. No puedo entrar. Tendrás que encontrar tu propia salida. Jason estaba desesperado. Hay gente a mi alrededor. ¿Cómo se supone que voy a salir? Mantuve mi voz tranquila y firme. Salta desde el piso superior. Quizás si saltas la crisis de la empresa se solucione. Jason gritó enojado. Este no es momento para bromear. Pero no estaba bromeando en absoluto. Realmente quería que muriera. En mi vida pasada, fue en este mismo lugar donde Jason me empujó del edificio. Todavía recuerdo la mirada retorcida y horrible en su rostro cuando lo hizo. Pensé que me ayudaste porque eras amable, se burló una vez. Resulta que tenías tu propia agenda. Qué manera tan vil de pagar la bondad con traición. Todo solo para obligarme a casarme contigo.
Sigue soñando. La única mujer con la que me casaré es Lauren. Preferiría vivir toda una vida en la pobreza que pasar un solo día en tu sucio y empapado mundo. En esos pocos segundos antes de tocar el suelo, innumerables recuerdos pasaron por mi mente. Quería decirle a Jason Miller la verdad, que las cosas no eran lo que él pensaba. Quería casarme con él, no por algún beneficio o motivo ulterior, sino porque realmente lo amaba. También quería advertirle sobre Hudson Ford. Hudson una vez se me acercó con un plan para unir fuerzas y hacerse cargo del grupo Miller, pero lo rechacé rotundamente. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Mi cuerpo se estrelló con fuerza contra el suelo, lanzando polvo hacia todas partes. La sangre brotaba incontrolablemente de mi boca y nariz. Un dolor abrasador me atravesó las entrañas como si me hubieran destrozado cada órgano. 10 minutos después, Jason finalmente llegó a la escena. Escoltado por sus guardaespaldas, ni siquiera me miró. Se volvió hacia su asistente y le dijo fríamente: «Llama a la policía». Emily Schey se suicidó por culpa de haber malversado fondos de la empresa. Deja que las autoridades se encarguen. Solo entonces me di cuenta de que Jason no era solo un desagradecido. También me echó la culpa a mí. Lo último que vi antes de que todo se desvaneciera fue a Jason subiendo apresuradamente a su auto de lujo, abrazando apasionadamente a la chica sentada en el asiento del pasajero. Yo conocía a esa chica. Era Lauren Lynn, la misma mujer inalcanzable por la que Jason siempre había suspirado. Después de todo lo que pasó, habíamos cerrado el círculo. Y una vez más, no fui más que un sacrificio ingenuo e inocente. Afortunadamente, el cielo mostró misericordia y me dio una segunda oportunidad. Esta vez, haría que Jason Miller pagara por todo lo que hizo. Quizás me quedé en silencio por demasiado tiempo. O tal vez Jason finalmente se dio cuenta de que estaba en desventaja y no debería haber perdido los estribos conmigo. En cualquier caso, su tono empezó a cambiar. Lo siento, Emily. Lo perdí hace un momento. Ya sabes lo desesperado que estoy. Esos cobradores de deudas que están afuera, si tuvieran la oportunidad, me comerían vivo. Realmente no tengo elección. Si esta fuera mi vida anterior, yo, su siempre fiel perro faldero, habría corrido a resolver todos sus problemas sin dudarlo, probablemente entregándole una enorme suma de dinero. Pero ahora, como no me lo pidió, no me ofrecí. Y cuando finalmente habló, fingí sorpresa. Bostecé perezosamente. Oh, es muy peligroso estar cerca de ti. Entonces tal vez debería irme. No, no, espera. No te vayas. Jason finalmente entró en pánico. Solo ayúdame a crear una distracción, por favor. Salí del estacionamiento y casualmente lo ayudé a desviar la atención de los medios. Mientras mantenía ocupados a los periodistas, Jason salió corriendo del garaje subterráneo y corrió hacia mi coche. Esta fue la primera vez que lo vi desde mi renacimiento. La inmensa presión financiera lo había reducido a una sombra de lo que era. En su cabeza ya habían aparecido algunos mechones de pelo blanco y bajo sus ojos colgaban ojeras. Parecía completamente exhausto. En el pasado, le habría preguntado por su salud, habría tratado de consolarlo y me habría preocupado de que pudiera hacer alguna tontería, pero ahora finalmente lo entendí. Sentir pena por un hombre es el comienzo de tu propia desgracia. Emily, debo lucir como un desastre en este momento, dijo Jason con una sonrisa amarga. Todo su cuerpo irradiaba derrota. Solo un poquito, respondí. Jason continuó: ya lo gasté todo, literalmente todo. Mis padres me dejaron a cargo de las deudas de la empresa. Ahora estoy completamente arruinado. No me queda nada. Es realmente miserable. No importaba cuán lastimeramente hablara Jason, yo simplemente asentía, sin comprometerme, distante. No tomé la iniciativa y ciertamente no asumí la responsabilidad. Al final, Jason no pudo seguir con la actuación. Me miró con esos ojos suaves y suplicantes, llenos de falsa emoción. Emily, eres todo lo que tengo ahora. No vas a dejarme, ¿verdad? Sonreí débilmente. Por supuesto que no. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, continué, porque solo somos amigos, ¿verdad? Sin vínculos comerciales, sin enredos emocionales. Así que realmente no hay nada que dejar atrás.
Jason de repente me agarró el brazo. Emily, deja de bromear. Siempre supe que estabas enamorada de mí. Simplemente admítelo. No me burlaré de ti. Chillido. Pisé el freno de golpe. Un automóvil se estrelló directamente contra el lado del pasajero. Jason quedó inconsciente en el lugar por el airbag. El accidente automovilístico. Lo planeé. Simplemente no esperaba que la suerte de Jason fuera tan dura. Al final, solo sufrió una conmoción cerebral leve. Unos pocos días en el hospital y estaría bien. Y lo primero que hizo después de despertarse de la cirugía fue agarrar mi mano. No te culpes, dijo. Sé que fue un accidente. No te guardo rencor. No retiré mi mano. Simplemente curvé mis labios en una sonrisa perfecta. Para conseguir la financiación de la familia Sea, Jason Miller estaba dispuesto a tragarse su disgusto hacia mí y a fingir afecto. Eso no debió de haber sido fácil para él. Afortunadamente, Loan Len llegó justo a tiempo. Ella entró flotando en la habitación del hospital con un vestido blanco suelto, elegante e impecable como un loto intacto por el polvo. No dijo nada, solo se quedó mirando nuestras manos fuertemente entrelazadas. Jason la soltó al instante y se puso de pie de un salto. Bebé Loan, ¿qué haces aquí? Intervine casualmente. Después del accidente, mi teléfono se rompió. Necesitaba pedir ayuda, así que tomé prestado el tuyo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tu contacto principal era Loan Len, así que la llamé rápidamente. Lauren asintió, tan serena y distante como siempre. Esto fue incómodo. Uno era su verdadero amor, el otro su sustento financiero. Y ahora Jason estaba atrapado entre nosotras dos, desgarrado y acorralado. Cogí mi bolso. Os dejo a vosotros dos para que habléis. Me voy. Billings a la derecha después de salir. No olvides pagar la tarifa de la cirugía. Pero ni Jason ni Loan tenían lo suficiente para reunir siquiera $200. ¿Pagar facturas del hospital? De ningún modo. Jason me miró. Emily, ya sabes cómo es. ¿Puedes prestarme un poco de dinero? Señalé a Lauren. Ella no tiene ninguna. Hace 10 años, todavía estábamos todos en la escuela secundaria. En aquel entonces, tenía sentido que Lauren, que había ingresado a una prestigiosa escuela privada con una beca para estudiantes pobres, estuviera escasa de dinero. Pero 10 años después, se suponía que todos éramos adultos que habíamos enfrentado el mundo real. Uno pensaría que serían capaces de reunir al menos unos cuantos miles. Pero por supuesto, sabía la verdad. Desde que se graduó de la universidad, Loan no había trabajado ni un solo día. Su comida, su ropa y todo lo demás habían sido pagados por Jason. Y Jason nunca había visto ningún problema con eso. De hecho, él quería a alguien como ella, alguien que dependiera completamente de él. Esos $10,000 que Jason le enviaba a Loan todos los meses. Para una familia tan rica como los Miller, eso no era nada. Pero los sueños, por más bellos que sean, tarde o temprano llegan a su fin. La familia Miller ahora estaba en quiebra. Sin más apoyo financiero, ¿qué iba a hacer Loan a partir de ahora? Supongo que solo yo misma pude culparme. Demasiado blanda de corazón, demasiado rica y demasiado ciega para ver la verdadera naturaleza de Jason. Ya era bastante malo que lo apoyara como una tonta. Resulta que también había estado pagando la cuenta de su pequeña amante todo el tiempo. La cara de Loan se puso roja como si la hubieran insultado. Nunca me importó el dinero. Siempre lo he tratado como basura. Nunca siquiera intenté ahorrar. La miré de arriba abajo, fijándome en su atuendo. Estaba vestida de pies a cabeza con piezas de diseño personalizadas. El bolso que colgaba de su muñeca valía fácilmente 6 cifras. Alguien así se atreve a decir que el dinero no significa nada para ellos. Jason también estaba empezando a darse cuenta de ello. Le lanzó a Loan una mirada teñida de resentimiento. Había invertido mucho dinero en ella a lo largo de los años. Si hubiera tenido un mínimo de sentido comercial, si hubiera ahorrado o invertido algo, no estarían ahora en una situación tan desesperada. Al final, Jason me escribió un pagaré formal y me pidió prestados exactamente $10,000.
Eso apenas cubría sus facturas médicas. En cuanto a la enorme deuda del grupo Miller, aún le faltaban varios hitos financieros. Jason, el inútil desastre que era, se escondió en el hospital y se negó a mostrar su cara. Lauren no sabía absolutamente nada sobre negocios. Si la hubieran dejado manejar las cosas, probablemente habría causado aún más daño. Pero ella era la chica de los sueños de Jason, su única y exclusiva luz de luna blanca. Una vez que ella dijo que quería ayudar, Jason no tenía ninguna razón para negarse. Poco después, Lauren se incorporó a la empresa y fue nombrada directora ejecutiva interina de todo el grupo Miller. Ella era hermosa, elegante y tenía una presencia que llamaba la atención. Muchos empleados comenzaron a referirse a ella como una especie de diosa enviada para salvar a la empresa que se hundía, y Lauren también lo creyó. Con un gran gesto de la mano, anunció reformas radicales para aliviar las cargas de los empleados, aboliendo las reglas de registro de entrada y salida, dando a todos un día festivo flotante para el año nuevo e incluso prometiendo vivienda gratuita sin facturas de servicios públicos. Mientras permanezcan en el grupo Miller durante esta crisis, declaró, habrá enormes recompensas por delante. Todo sonaba genial en el papel. El único problema es que Lauren olvidó un pequeño detalle: la cuenta bancaria de la empresa ya estaba vacía. Al principio, el personal estaba realmente motivado, pero no pasaron ni 2 días cuando la gente empezó a llegar tarde, salir temprano o pedir vacaciones. Cuando llegó el momento de asignar trabajo real, no se encontró ni una sola persona confiable. La única manera de mantener las operaciones era seguir trasladando la carga hacia abajo, acumulando cada vez más presión sobre los rangos inferiores. Los empleados restantes estaban descontentos y pronto comenzaron a presentar sus propias solicitudes de vacaciones. Al final, los únicos que quedaron en toda la empresa fueron los conserjes y los guardias de seguridad, fingiendo trabajar sin hacer prácticamente nada. La parte más ridícula es que varios empleados se acercaron a Lauren Lynn para solicitarle un reembolso del alquiler. Señorita Lynn, usted prometió organizarnos alojamiento, dijo uno de ellos, pero no hemos visto un solo apartamento, así que alquilamos lugares cerca de la oficina nosotros mismos. ¿Puede usted hacer que la financiación nos reembolse? Cuando llegaron las facturas, todas eran de apartamentos de lujo con alquileres mensuales de 5 dígitos. Laura casi se desmaya por el shock, su rostro se puso pálido. ¿Qué quiere decir con esto? Los empleados parecían desconcertados. ¿No fue usted quien hizo la promesa? Vamos, firme los formularios de reembolso. Tenemos otro día de vacaciones mañana. Pero desde hacía tiempo la empresa se había convertido en un barco que se hundía y estaba lleno de agujeros. Gracias a la desastrosa gestión de Lauren, el grupo Miller, ya al borde del colapso, ahora avanzaba a toda velocidad directamente hacia la ruina. Cuando Jason Miller se enteró del estado real de la empresa, prácticamente perdió la cabeza. Ni siquiera le importó que yo estuviera allí. En un ataque de ira, atacó a Lauren. ¿Diriges una empresa o una organización benéfica? Has quemado lo poco que nos quedaba. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas. Solo estaba tratando de levantar la moral. ¿Qué moral? ¿Quién necesita que hagas eso? Jason explotó. Sus palabras salieron agudas y rápidas. ¿En qué estaba pensando? Enamorarse de alguien tan despistado e inútil como tú. Lauren estalló en lágrimas, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Pero las lágrimas ahora no tenían sentido. La familia Miller no podía permitirse otra catástrofe. Sin otras opciones, Jason vino a mí, con el sombrero en la mano, pidiéndome que me uniera a la empresa como ejecutiva senior. Colocó suavemente su palma sobre el dorso de mi mano, sus ojos llenos de sinceridad calculada. Emily, por favor. Eres la única en quien puedo confiar. Realmente necesito tu ayuda. Lo rechacé cortésmente. Todavía tengo que gestionar mi propio negocio familiar. Además, tienes a Lauren a tu lado. Ella siempre fue la mejor de la clase. Estoy segura de que ocuparse de asuntos de la empresa no es nada para ella. Jason se inclinó y habló con sentimiento. Entiendes mal. No hay nada entre Lauren y yo. Es solo un acuerdo comercial. Ella es una empleada, nada más. Casi me reí. Si no los hubiera visto besarse con mis propios ojos en mi vida pasada, tal vez le habría creído de nuevo. Pero no le dije nada sobre la mentira.
Dejar que la presa piense que es el cazador. Manipularlos desde las sombras es un deporte en sí mismo. Incliné la cabeza como si lo estuviera considerando. Jason aprovechó el momento y presionó con más fuerza. Simplemente di que sí. Si mis padres aún vivieran te estarían muy agradecidos. No estoy de acuerdo. Antes de que pudiera responder, Loan intervino y gritó en protesta. Llevaba gafas de sol y una gorra de béisbol, con el rostro casi completamente oculto. Resulta que empezó a sospechar cuando escuchó que Jason se reuniría conmigo. Entonces, lo siguió hasta aquí disfrazada y estuvo escuchando a escondidas desde el principio. Cuando escuchó que Jason quería reemplazarla conmigo, se volvió loca y su personalidad tranquila y elegante se desmoronó en un instante. Se acercó furiosa y gritó, «Emily Shea, ¿acaso tienes vergüenza? Llevas persiguiendo a Jason desde la preparatoria. Algunos perros nunca aprenden a dejar de comer porquerías. Eres rica, ¿verdad? ¿Por qué no te compras unos cuantos acompañantes masculinos? ¿Por qué peleas conmigo por Jason?» Parpadeé y luego miré inocentemente a Jason, cuyo rostro se oscureció por la vergüenza. La agarró bruscamente y la atrajo hacia sí. «Basta. ¿Qué sabes tú de dirigir una empresa? Emily es increíblemente capaz ahora mismo. Es la única que puede salvarnos». Lauren no se acobardó. «¿Qué tiene de genial?» Solo porque tiene más dinero que yo. Admítelo. Has cambiado. Solo quieres ascender en la familia Sea. Sigue soñando. No lo olvides. Yo fui quien se quedó a tu lado. ¿Dejarás de sabotearme?, espetó Jason. Entonces, en un ataque de furia, le dio una bofetada a Lauren. Me quedé allí, atónita. Simplemente la golpeó. El grito histérico de Loan Len atrajo la atención de los clientes cercanos, que se giraron para mirarnos. Jason Miller siempre se había preocupado mucho por las apariencias, pero ahora Loan había montado una escena pública y lo había humillado. En lugar de arrepentirse, se empeñó y le dijo que se largara. Agarrándose la mejilla enrojecida, Loan nos fulminó con la mirada y espetó, «Ustedes dos, esperen. Me aseguraré de que ambos paguen por esto». Entonces salió furiosa del café. Jason la miró mientras se alejaba, luego se desplomó en su silla, cubriéndose los ojos con el dorso de la mano. No pude evitar encontrarlo absurdo. Tú fuiste quien la bofeteó. Tú fuiste quien la echó. Y ahora te haces la víctima. ¿Para beneficio de quién? Después de enfurruñarse unos minutos, Jason volvió a la realidad y se disculpó. Loan siempre ha sido autoritaria solo porque fuimos juntos al instituto. Se entrometía constantemente en los asuntos de la empresa. Sinceramente, la he soportado demasiado tiempo. Ahora mismo, Emily, solo tú puedes salvar al grupo Miller. Intenté negarme una y otra vez, pero Jason fue implacable, insistiendo en que aceptara este trabajo desastroso. Al final, suspiré. Bueno, después de todo, nuestras familias siguen unidas por la sangre y la historia. Supongo que no tengo elección. El rostro de Jason se iluminó de alegría, pero yo lo capté. El brillo calculador en sus ojos. Sabía exactamente lo que planeaba. Nunca me pagaría un salario ni compartiría las ganancias. Al contrario, esperaba usar los recursos y conexiones de la familia Sea para construir un puente dorado hacia la seguridad. Desafortunadamente para él, ya no era la idiota ingenua de mi vida pasada. Jason Miller. Veamos quién supera a quién. Me nombró vicepresidenta del grupo Miller, poniendo las operaciones de la compañía completamente en mis manos. Mientras tanto, él se dedicó por completo a la vida tranquila, pescando en el embalse, dando largos paseos, haciendo de todo menos trabajar. Desempeñó el papel de jefe despreocupado a la perfección. Así, me convertí en la verdadera autoridad del grupo Miller. Exteriormente, manejaba cada asunto con diligencia y lealtad. Entre bastidores, discretamente, captaba talentos destacados y clientes clave, transfiriéndolos a las empresas Sea y Ford. Hudson Ford tampoco me decepcionó. Descifró varias de las tecnologías clave del grupo Miller y me las vendió con descuento. Juntos, desmantelamos la compañía. Pronto, el grupo Miller no era más que un cascarón vacío. Y Jason no tenía ni idea.
Permanecía absorto en su fantasía de ganar dinero fácil y sin esfuerzo. Entonces llegó el día del juicio. La junta de accionistas se reunió y se declaró oficialmente en bancarrota. Jason fue arrastrado a la reunión presa del pánico, completamente despistado. Pero tenía confianza. Mientras yo testificara a su favor, creía que todo saldría bien. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó. ¿No te dije que te encargaras de todo? Tenía un rastro de alcohol y una mancha de lápiz labial brillante en el cuello. El color era chillón, definitivamente no era algo que Loen usaría jamás. Era demasiado orgullosa para ese tono. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, Jason se estremeció y se frotó rápidamente la mancha de lápiz labial. No te equivoques, murmuró. Estaba atendiendo a clientes. Solo bebí para quitarte un poco de presión de los hombros. Terminé bebiendo hasta vomitar. Sonreí levemente. Vaya, eso debió de ser muy duro para ti. Por ti, soportaría cualquier cosa, dijo, ignorando a los demás en la habitación mientras me daba rienda suelta a sus dulces y empalagosas palabras. Señalé una silla. Toma asiento. La reunión está a punto de comenzar. Jason enderezó la espalda con orgullo, esperando recibir una lluvia de elogios. En su mente, él era el héroe que había salvado a la compañía del abismo. Merecía admiración y aplausos, pero los elogios esperados nunca llegaron. Los accionistas lo miraron con desprecio y satisfacción. Señor Miller, por favor firme aquí, dijo uno de ellos. La empresa está entrando en un proceso formal de quiebra. El presidente Ford, de Ford Enterprises, llegará en breve para completar la adquisición. Jason parecía como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué dijiste? Hudson Ford va a comprar mi empresa. La respuesta era obvia. Nadie se molestó siquiera en responder. Jason se dio la vuelta y me miró fijamente, con los ojos ardiendo. ¿Qué está pasando? Me encogí de hombros y sonreí impotente. Te envié el correo electrónico. Nunca respondiste. Por supuesto, Jason había estado demasiado ocupado de fiesta en clubes nocturnos y bares como para revisar un solo mensaje de trabajo. Pero incluso si eso es verdad, tartamudeó Jason, ¿cómo pudieron las cosas llegar a tal punto? No deberíamos estar en quiebra. Saqué una pila gruesa de informes financieros y los arrojé sobre la mesa. La empresa debe al banco varios cientos de millones. He hecho todo lo que he podido. No hay manera de salvarla. Pero no puede la familia sea cubrir esa cantidad. Jason Miller lo soltó. En el momento en que las palabras salieron de su boca, se arrepintió de inmediato. Algunas cosas deberían mantenerse enterradas. Dígalas en voz alta y se pudren instantáneamente. Me volví hacia él con frialdad. ¿Y qué tiene que ver contigo el dinero de mi familia? Todos en la sala estaban mirando. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Jason. No me malinterpretes. Lo que quise decir fue, tal vez todavía haya esperanza para la empresa si estás dispuesta a casarte conmigo. Antes de que pudiera responder, una voz fría y autoritaria sonó desde la puerta. Hudson Ford entró a la sala de conferencias, seguido por un grupo de miembros de la junta que parecían nerviosos. Los demás accionistas se pusieron de pie para saludar a su nuevo potencial patrocinador con halagos y sonrisas forzadas. Jason, por otro lado, acababa de recibir el golpe final. Su empresa se fue y su ego quedó destrozado. Agreguemos a eso el alcohol y el libertinaje en el que se había estado ahogando, y el hombre que ahora estaba sentado frente a nosotros no era más que un cascarón arrugado. Su aura era sórdida y parecía 10 años mayor que hacía apenas unas semanas. El contraste entre él y Hudson, que era más alto, más astuto y tenía el control, era una daga para el orgullo de Jason. Hudson Ford, ¿quién te dejó entrar? Sal de aquí. Jason se enojó. Y los demás, inútiles. No se queden ahí parados. Vuelvan al trabajo. Su arrebato fue patético. Nadie se movió. ¿Por qué lo harían? Trabajar bajo las órdenes de Jason significaba hambre y caos. A los empleados les daba igual quién fuera el jefe. Solo querían cobrar. Jason estaba furioso porque nadie lo escuchaba. Se desplomó en la silla ejecutiva y se negó a moverse. Hudson no se molestó en discutir.
Simplemente mandó que llamaran a la policía. Jason intentó resistirse, pero la deuda que tenía era astronómica. Si no cedía el control de la empresa, se enfrentaba a la cárcel. Cuando se vio obligado a elegir entre el orgullo y la libertad, Jason no dudó. Eligió la libertad. Firmó el acuerdo de cesión con el ceño fruncido y resentido, murmurando algo sobre jóvenes ambiciosos que siempre empiezan desde cero. Cuando todo terminó, me saludó con la mano. Emily, vámonos. Hice que mi asistente nos alquilara un apartamento. ¿Puedes ayudar a limpiarlo un poco? Retrocedí 2 pasos. ¿Cuándo dije que me iba contigo? Jason se quedó paralizado. Si no vas conmigo, ¿a dónde irás? Sonreí radiante. Tu familia se declaró en bancarrota. La mía no. Obviamente, voy a volver a la villa de mis padres. Finalmente me di cuenta de que no viviría en la miseria con él, y Jason empezó a entrar en pánico. Dijiste que me ayudarías a reconstruir. No puedes abandonarme ahora. ¡Qué ridículo! En mi vida pasada, ignoré las objeciones de mis padres y me mudé a un alquiler de mala muerte con Jason. Vivíamos en la miseria. Me despertaba antes del amanecer para cargar el inventario, me desplomaba en la cama después de la medianoche, exhausta. Mis padres, desconsolados, me enviaron una gran suma de dinero. Estaba emocionada, ingenuamente se lo di todo a Jason. Agotó hasta la última gota de los recursos de mi familia, luego se dio la vuelta y me echó a un lado de una patada. Y ahora este hombre tenía la audacia de preguntar por qué lo abandonaba. La ira se encendió en mí. ¿Qué te debo? ¿Por qué debería sufrir contigo? Jason parecía aturdido, pero se mantuvo firme. ¿No dijiste que te gustaba? Acepté casarme contigo. Si superamos esta mala racha, te daré todo lo que quieras. ¿No hay un dicho que dice que una buena esposa ayuda a su esposo a cumplir su ambición? Entonces soy yo el oro de ese proverbio, me burlé. Lo siento, ya tengo mi propio oro. No necesito tus migajas. Con el rabillo del ojo, vi el coche de Hudson todavía aparcado junto a la acera. Necesitaba hablar con él sobre cómo dividiríamos las cosas, o mejor dicho, cómo continuaríamos nuestra colaboración. Jason siguió mi mirada y también vio el coche. Su rostro se contrajo de rabia. Es él, ¿verdad? Hudson Ford te seducía. Con razón no soportaba a ese tipo en la escuela, espetó. Siempre tuve un mal presentimiento sobre él. Jason y Hudson se habían graduado del mismo instituto. Hudson era más guapo, provenía de una familia adinerada y siempre había sido el centro de atención. Jason estaba terriblemente celoso. Sentía que Hudson le había robado todo el protagonismo. Ahora esa vieja amargura hervía, alimentada por el fracaso, la envidia y la humillación. Suéltame, grité, intentando quitármelo de encima. No lo haré, gruñó Jason, agarrándome con más fuerza. ¿Qué tiene de bueno Hudson Ford? Jason Miller prácticamente gritaba ahora. ¿Qué hizo para tenerte entre sus manos? Cuanto más hablaba, más se emocionaba. Al final, su voz incluso transmitía un toque de sentimiento genuino. No te dejes engañar por unos pocos favores. Sé exactamente cómo piensan los hombres. En realidad, a Hudson no le gustas. Solo quiere el poder de la familia Sea. Para entonces, me había calmado. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿y tú qué? Jason se enderezó, sorprendido. ¿Me gustas de verdad? Sí. Entonces, ¿cómo explicas lo de Lauren Lynn? Le espeté. Ella misma me dijo que estaba embarazada de tu hijo. Jason entró en pánico e insistió en que todo fue obra de Lauren. Se me insinuó. Fue un accidente. O sea, ¿por qué si no me acostaría con un estudiante sin blanca si no se me hubiera tirado encima? Se acercó. Emily, ahora lo entiendo. Un matrimonio duradero requiere igualdad de condiciones. No me importa tu pasado con Hudson, y no deberías mencionar más a Lauren. Construyamos un futuro juntos, ¿de acuerdo? Su desvergüenza superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Le di una bofetada y me subí al coche de Hudson. Hudson estaba leyendo un contrato cuando entré. Al verme, me lo entregó. Revisé el documento con atención. Todo parecía estar en orden.
No olvides la parte que me prometiste. Claro, aquí tienes el texto corregido en cuanto a gramática y con las frases en inglés traducidas al español, todo escrito en un solo párrafo y sin saltos de línea, dije, por supuesto. Por una sociedad exitosa, respondió Hudson con una leve sonrisa, mientras arrancaba el motor. Jason nos siguió cojeando, como un perro callejero. Solo faltaba una tormenta para hacer la escena más patética. Hudson miró por el retrovisor y sonrió levemente, claramente de buen humor. Me dejó en casa y luego volvió directo al trabajo. Mis padres ya estaban esperando ansiosos. Habían oído rumores sobre la inminente bancarrota de la familia Miller y me habían advertido repetidamente que no me involucrara. Lo que no esperaban era que volviera a casa no como una mujer arruinada viviendo en un alquiler, sino con el 60% de las acciones del grupo Miller en la mano. Cuando vieron que no me habían maltratado, finalmente se relajaron. Entonces empezaron a hablar sobre qué hacer con Jason. Jason es un niño al que hemos visto crecer, dijo papá. Ahora que su familia está en bancarrota y ni siquiera tiene dónde quedarse, quizás deberíamos prestarle uno de nuestros apartamentos. ¿Qué te parece, Emily? Inmediatamente objetó, tiene 2 piernas que funcionan. Puede buscarse un lugar solo. Mamá, papá, creo que deberían mantenerse al margen del negocio familiar Miller. ¿Y si les pide capital inicial? ¿Se lo darían? La verdad era que nuestras familias no habían sido cercanas en años. Desde que fallecieron el tío y la tía Miller, Jason había dejado de venir a visitarnos, incluso en días festivos. Ni siquiera se molestó en enviar un mensaje de Año Nuevo. Mis padres nunca lo dijeron en voz alta, pero sabía que se sentían heridos. Y, sin embargo, yo había sido la idiota, ciegamente decidida a casarme con él, arrastrando a mis padres a todo ese dolor. Ni siquiera podía imaginar cómo se debieron sentir cuando supieron que me había suicidado por su culpa. Ahora, viéndolo perseguir a Jason sin piedad, a mis padres les pareció extraño, pero no lo cuestionaron demasiado. En el mundo de los negocios, los aliados de hoy pueden convertirse en enemigos mañana. Mientras yo estuviera a salvo y la empresa funcionara sin problemas, se contentaban con dejar a los demás en paz. Pero Jason no se rendía. Empezó a acechar afuera de mi casa, esperando para abalanzarse en cuanto saliera. Una mañana, corrió hacia mí en cuanto salí. «¿Por fin quieres verme?», jadeó. «Escúchame». Les hice una señal a los guardaespaldas. «Deshazte de él». Entraron enseguida. La cara de Jason estaba aplastada contra el pavimento. Parecía absolutamente patético, pero aún así me extendió el brazo. «Emily, tengo algo para ti». Les dije a los guardias que lo soltaran. Con los brazos cruzados, lo miré con la voz apagada. «¿Qué pasa?». Jason se levantó lentamente del suelo, respirando hondo con los dientes apretados. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño paquete. Poco a poco, lo desenvolvió hasta que finalmente, en sus manos temblorosas, encontró un documento nacional de identidad y un libro de registro civil. Jason Miller me miró con total confianza mientras decía, «He traído mi identificación. Podemos ir a registrar nuestro matrimonio ahora mismo. Sé que este ha sido tu sueño por mucho tiempo y estoy listo para hacerlo realidad para ti, bebé. Vamos». No pude evitarlo. Inmediatamente me doblé por la mitad y tuve arcadas en el lugar. La expresión en el rostro de Jason era un completo desastre, como si alguien hubiera arrojado un estante de especias entero sobre su expresión, avergonzado, confundido y ofendido, todo a la vez. Pero él seguía tan absorto en sí mismo, tan convencido de su encanto, que no creía que me repugnara. No, pensó que había alguna razón oculta. «No estás embarazada, ¿verdad?», preguntó bajando la voz. «¿Quién es?». «¿Era Hudson Ford?». Jason sintió un estallido en la frente. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que podía oír rechinar sus dientes. «¿Cómo se atreve a tocar lo que es mío?». «Juro que está muerto». Entrecerré los ojos. Mi voz era gélida. «Di una palabra más repugnante y te parto la boca». Quizás fue la intensidad de mi tono, pero Jason se encogió un poco y murmuró en voz baja, «Maldito bastardo». Los guardaespaldas lo golpearon sin dudarlo. Sam lo sacó a rastras como si fuera basura y lo arrojó fuera de la puerta. Se escabulló como un perro salvaje en retirada.
Lo vi alejarse a trompicones y solo pude burlarme. Que no tuviera tiempo para lidiar con Jason ahora no significaba que lo dejara ir. El recuerdo de cómo me empujó de ese edificio en mi vida pasada aún ardía en mi mente. Lo pagaría con sangre. Era la única manera de borrar la rabia de mi corazón. Pero Jason era aún más descarado que yo. Como era de esperar. Cuando sus ruegos fracasaron, recurrió a las amenazas. Me envió un mensaje: no querrás que el mundo sepa que estás embarazada fuera del matrimonio, ¿verdad? Transfiéreme $10 millones o arruinaré tu reputación. Respondí con una sola palabra: lárgate. Furioso, Jason recurrió a la táctica más vil, la difamación mediática. Reunió a un grupo de periodistas sensacionalistas de mala muerte para desprestigiarme. Impactante. Aerys, supuestamente embarazada antes del matrimonio. ¿Adivina quién es el padre? Luego apareció ante la cámara, haciéndose la víctima. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lloraba por la traición y el desamor. Emily Shay y yo estábamos comprometidos desde la infancia. Siempre la traté como mi prometida. Planeaba casarme con ella cuando me estableciera, pero después de arruinarme, no soportó la pobreza y se fugó con Hudson Ford. Cuando exigí una explicación, me golpearon y humillaron. Incluso la vi enterrar a su propio hijo delante de mí. Como hombre, ¿cómo puedo tragarme esto? ¿Injusticia? Por favor, que alguien me defienda. Incluso sacó un papel viejo y arrugado. Nuestro supuesto acuerdo matrimonial, escrito a los 6 años durante una partida de las casitas. En él estaba escrito: cuando cumpla 18, me casaré con Jason. Y Jason había escrito: me casaré con Emily, como prometí. Se puso a reír frente a la cámara como si fuera real, incluso logró conjurar una burbuja de mocos. Increíblemente, la gente se lo creyó. Usuarios de Internet indignados inundaron la página de la empresa de mi familia, llamándome desalmado y desleal, exigiendo un boicot a nuestros productos. Incluso Hudson Ford se vio arrastrado al lío y fue tildado de rompehogares y amante. Mis padres se alarmaron y me preguntaron con cautela: ¿están saliendo? Me reí. Hudson y yo tenemos una relación puramente transaccional. No hay emociones confusas involucradas. Pero aún así, él era la otra figura central en esta tormenta. Un hombre conectado con nuestras familias. Tenía que aclarar las cosas, así que extendí la mano. Señor Ford, ¿está libre? ¿Podemos vernos? En su oficina, Hudson me estrechó la mano y escuchó mientras detallaba las tácticas desesperadas de Jason. Hizo una pausa y luego me dedicó una sonrisa serena. Entendido. No pregunté qué planeaba Hudson para destruir a Jason. Era su rival de toda la vida. Estaba seguro de que tenía pruebas más que suficientes para aplastarlo. Como todo estaba resuelto, me di la vuelta para irme. Pero entonces, espere, gritó Hudson a mis espaldas. Hice una pausa. ¿Algo más? Hudson respiró hondo. ¿Alguna vez ha considerado que podríamos hacer realidad lo que dijo Jason? ¿Fue una confesión indirecta? Sonreí y negué con la cabeza. Una mentira sigue siendo una mentira, Hudson. No importa lo bonito que suene, nunca se convertirá en verdad. Después de todo, había renacido a esta segunda vida. Finalmente me di cuenta de lo que realmente más deseaba. Quería una carrera. Quería mi propio nombre en la lista de los más ricos, no quedarme en silencio detrás de un hombre como su hermosa e invisible esposa. Hudson Ford no volvió a insistir. En cambio, redirigió su energía hacia Jason Miller, y era evidente que quería a Jason muerto tanto como yo. Hudson no perdió tiempo en defenderse de las difamaciones de Jason. Aprovechó la oportunidad para desenterrar todos los secretos de Jason: fotos de él emborrachándose en clubes nocturnos, registros de malversación de fondos de la empresa y pruebas de que explotaba a sus empleados. Entonces llegaron los rumores. Algunos incluso afirmaron que el accidente de coche que mató a los padres de Jason fue orquestado por el propio Jason. En poco tiempo, Jason quedó sepultado bajo una avalancha de prensa negativa. Ya nadie creía ni una palabra de lo que decía. Hudson incluso sobornó a la secretaria de Jason y a Lowen Len para que confirmaran públicamente su caótica vida personal y que la caída de la empresa era totalmente culpa suya. La opinión en línea cambió rápidamente.
Yo trabajaba en esa empresa. Alguien publicó que el jefe nos obligaba a trabajar horas extras gratis y retenía constantemente los salarios. Nada de lo que decía era creíble. Después de que la empresa quebró, aún nos debía 3 meses de salario. Si no hubiera sido por la toma de control del presidente Schei y el vicepresidente Ford, todos estaríamos en la calle. Jason se aferra a su supuesta novia de la infancia para aprovecharse de una rica Eris. Y cuando ella se negó, él empezó a difundir rumores sucios. Asqueroso. Exactamente. Vi a la señorita Schei el otro día en el gimnasio después del trabajo. Está radiante. 0 signos de embarazo. Jason solo se está inventando cosas. Ante la creciente indignación pública, Jason entró en pánico. No esperaba salir de esto con peor aspecto. En lugar de ganarse la compasión, se había disparado en el pie. Intentó huir, planeó irse de la ciudad y mantener un perfil bajo por un tiempo, pero ya era demasiado tarde. Hansen y yo lo denunciamos a la policía por difamación. Como contribuyentes prominentes, nuestras reclamaciones se tomaron en serio. La policía actuó rápidamente y arrestó a Jason. Después de salir de la cárcel, seguía sin rendirse. Empezó a acosarme de nuevo, exigiendo una explicación. No me molesté en responder. Envié a mi gente a encargarse del asunto. Lo golpearon y lo volvieron a meter en prisión. Después de 2 arrestos, Jason finalmente dejó de provocarme. Decidió empezar de cero, reconstruir su fortuna y vengarse de Hudson y de mí cuando tuviera éxito. Pero en el mundo actual, emprender un negocio no es tan fácil. Jason había perdido todos los contactos y recursos que alguna vez tuvo. Las personas que antes lo adulaban ahora lo trataban con frío desdén. Incapaz de conseguir un préstamo y agobiado por antecedentes penales, recurrió a prestamistas clandestinos y sospechosos. Como era de esperar, lo perdió todo. Desesperado y acorralado, Jason fue a buscar a Loen, con la esperanza de que lo aceptara por su antiguo cariño. Pero Loen hacía tiempo que había seguido adelante. Había encontrado otro poderoso apoyo. Cuando Jason se presentó en su puerta sin invitación, lo golpearon y lo echaron, rompiéndose una pierna en el proceso. Con los cobradores de deudas por un lado y los enemigos acechándolo por el otro, Jason no vio salida. Al final, intentó suicidarse quemando carbón en su apartamento de alquiler. Incluso muerto, se las arregló para causar problemas. Su casero tuvo que lidiar con el desastre. Dijeron que cuando la policía investigó su muerte, encontraron una nota de suicidio en su escritorio en la que me maldijo. Hudson Ford y Loen Len nos desearon a todos una muerte miserable. Cuando lo supe, simplemente sonreí. ¿A quién le importa lo que pensará?